Ok, vamos a crear una aplicación de consola que me permita dar de alta un alumno. Ok, un alumno, con lo que ya sabemos. ¿Qué es lo que va a tener el alumno? Nombre, matrícula y edad. ¿Cómo empezarían a programar ustedes eso? Primero se hace una estructura. Una estructura, exactamente. Le voy a llamar Alumno. alumno. Ok, alumno. Para el nombre se necesitaría un string. Un string. Tenemos que agregar entonces En la librería string.h. string. 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 Nombre. ¿Qué más? Int para la edad. Int edad. Y ¿Qué más dejo? matrícula. Matrícula. Ok, ahí está mi estructura alumno. ¿Cómo le hago? ¿Cuál sería el siguiente paso? Aunque nos faltó declarar, ¿cómo se dice? Una variable de ese tipo de estructura. Exactamente. Una variable de ese tipo de estructura. Le voy a llamar alumno 1. Muy bien. ¿Y ahora? ¿Cómo le hago para capturar? Preguntamos al usuario los datos. Preguntamos cuál es el nombre, la matrícula. Exactamente. Hay que preguntar al usuario. Ingresa tu nombre. ¿Cómo le hago para capturarlo? Sein. Bueno, más bien como es un string, getLine, sein, alumno1 punto nombre. Pero tengo una duda, ¿por qué pone el std dos puntos? Porque no solo es en namespace. Exactamente. Si yo no pongo el using namespace, std, si yo no pongo eso, por cada cout, cada sein que utilice y cada una de las estructuras o funciones que estén adentro de este namespace, no se preocupen por esto, lo van a ver en el siguiente semestre. Pero si se quieren ahorrar todo esto, simplemente agregamos el using namespace std. Tiene algo que ver con el uso de memoria, ¿no? Más o menos. Es que recuerdo que he visto que cuando busco ejemplos de alguna cosa que no sé hacer en alguna página de promoción y eso muchas veces veo que así lo escriben por separado cada cosa. En el STD. Sí, por ahí va. Pero ahorita para no bromarnos con eso, vamos a agregar el namespace, using namespace std y ya quitamos el 2 puntos. Bien, ingresa tu nombre. ¿Qué más falta por pedir al usuario? La edad y la matrícula, aunque primero se la matrícula. Edad. Sein. No soy basta, pues como es entero, pues ¿Qué pongo? edad. Alumno edad. Y nomás nos falta pedir la matrícula. Sería la misma, sería un poquito. matrícula. Edad, matrícula. Edad, matrícula. Muy bien. Y aquí le pongo un system pause, nada más para que se detenga. Y para imprimirlos. Bueno, también. Cout. ¿Cómo se dice? Alumno uno punto nombre. Alumno uno punto nombre, punto edad y punto matrícula. Sería un copy pegado. Nombre. Ups. En L. Edad. Matrícula.
Ok, ingresa tu nombre, Raimundo, es tu edad, crea tu matrícula. Listo. Ahí está. Entonces, esto es un súper pequeñísimo ejemplo de lo que nosotros ya hicimos en nuestro primer avance. ¿Sí? Creo que nos marca advertencia porque no están inicializadas las dosis. Tiene razón. No están inicializados los miembros. Eso sería como ponerle un igual a 0. Vamos a inicializar los miembros de la estructura. Bueno, entonces este es un pequeño ejemplo de lo que ya hicimos en el primer avance, pero evidentemente no podemos agarrar este código, copiarlo y pegarlo en una aplicación de WinAPI porque no va a funcionar como tal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con nuestro código? Bueno, tenemos que separar la parte de aplicación de consola, todo el código relacionado con aplicación de consola, de la lógica o del backend como tal de nuestra aplicación. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿qué instrucciones les suena que son relacionadas a la aplicación de consola? El cout y el cin. ¿Sí? Console out, console in. Vamos a verlo así. ¿Sí? Estas instrucciones es código que está relacionado completamente con aplicaciones de consola. Pero me voy un poquito para atrás. Supónganse cualquier videojuego que se les venga a la mente que sea multiplataforma, ¿sí? Un juego que pueda correr en Xbox, PlayStation, Switch y en PC. No sé, imagínense que si hay uno, y si no, que hay uno que jalan los cuatro. ¿Ok? Fortnite, ponle Fortnite. Obviamente Fortnite funciona exactamente igual en todas las consolas. Supongamos que funciona exactamente igual en todas las consolas. ¿Qué es lo diferente? ¿Cómo interactúas? Ya le dije la respuesta. ¿Qué es lo diferente de jugar Fortnite en diferentes consolas? El control, ¿sí? La entrada de datos es completamente diferente en el sentido de que cada consola tiene su propio mando. Cada consola tiene programada su propia lógica para responder a los inputs de su mando. Entonces, aquí quiero llegar. Fortnite reacciona exactamente igual si tú le das para arriba con el thumbstick del Xbox o del PlayStation, o si le picas a la W en el teclado. Incluso con una PC, o sea, el input es diferente, es un teclado, es un mouse. Eso es algo que tenemos que tratar de imitar nosotros en nuestro programa. Nuestro programa tiene que jalar igual independientemente de dónde venga la fuente de datos. Si nuestra entrada de datos es consola o es WinAPI, nuestro programa se tiene que comportar exactamente igual. Tenemos que abstraer toda la lógica del backend adelante, de la forma en la que obtenemos nuestros inputs o la forma en la que obtenemos la información. Entonces, por ejemplo, aquí, para poder hacer esa especie de abstracción, lo que yo tengo que hacer, una de las formas que yo puedo hacer es, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Estamos haciendo lo que Pidiendo datos. está capturando datos. Estoy pidiendo datos y lo estoy guardando ¿en dónde? En la estructura. En la estructura. ¿Y aquí qué es lo que estoy haciendo? Está mostrando los datos. Estoy mostrando los datos, exactamente. Entonces, vamos a tratar de abstraer esta información. Aquí lo que estamos nosotros detectando es que lo que estamos haciendo es pedir datos al usuario. Por el ejemplo que vimos ahorita, la información puede venir de
una aplicación de consola, una aplicación de WinAPI, un archivo binario, un archivo de texto. Sí, tenemos un montón de opciones para que la información pueda ser, nuestra aplicación pueda ser alimentada. Entonces, una forma de hacer eso es voy a crear alumno. Voy a crear una función que me va a crear un alumno. ¿Qué es lo que va a recibir? Un nombre. Esa función va a recibir un nombre, va a recibir la edad y va a recibir la matrícula. Ahora, esa función va a alimentar a mi variable de la estructura. ¿Cómo hago para asignar estos valores a la variable de la estructura? Primero tenemos que llamar a la estructura, ¿no? ¿Cuál miembro de la estructura? Alumno 1 punto Punto nombre. nombre igual a nombre. Alumno Una punto 1. edad sería o De hecho, matrícula. no va a poder entregar. Bueno, también. Matrícula. Matrícula. Ok, entonces esta función ya se encarga de crear un alumno. Crear un alumno, crear un alumno. Bueno, tal vez el nombre crear no haga tanto sentido, pero vamos a interpretarlo como crear es asignar un alumno. Ya sé. Inicializar alumno. Hace más sentido. Bien. Ahora, ¿ustedes creen que si copio y pego este código y lo mando a una función de WinAPI vaya a funcionar? ¿Por qué? ¿Por qué sí o por qué no? Porque nada es de consola. Estamos obligando a hacer. Ah, para allá vamos. Bien. Ahora, aquí en mi main, pues ya no me interesa utilizar la variable alumno 1. Lo que yo voy a hacer es crear unas variables temporales para retener esa información adentro del main. Yo voy a copiar y pegar esto. Nombre, edad, matrícula. Si yo quisiera hacer esto una función, ¿cómo le hago? Lo copiamos y lo pegamos dentro de una nueva función. Voy a mostrar alumno. Sí. Mostrar alumno. ¿Y qué tengo que hacer aquí abajo? Llamar a la función. Mostrar alumno. Ok. ¿Qué va a pasar si corro esta aplicación así como está? Primeramente, creo que va a crashar, pero a la vez no. Va a crashear. ¿Quién más piensa otra cosa? Yo creo que la información que ingresemos no se va a mostrar en alumno. ¿Por qué? Porque no le dijimos qué parámetros. Exactamente. Exactamente. Aquí lo que estamos haciendo es, ya nos deshicimos de pedirle datos. Bueno, sí pedimos datos al usuario desde la consola, pero lo que estamos guardando, donde estamos guardando esos valores, es en nuestras variables locales adentro del main. ¿Qué nos falta hacer antes de mostrarlo? Mandarla. Inicializarlos. Inicializar alumno. ¿Sí? Primero le tengo que mandar ¿qué? Los parámetros. El El nombre, la edad y la matrícula. nombre, edad, matrícula. Ok. Lo corremos.
Vamos a ver si es cierto. Que no ya reprobamos. No, esta no. Ah, ok. Listo. Si era eso, nos faltaba inicializar el alumno. Excelente, vamos. ¿Se acuerdan cuáles son los dos tipos de información que puede tener una estructura? Una son los ¿Variables? variables o miembros. Y el otro es, puede tener variables, miembros, que son variables, punteros, arreglos, otras estructuras. Pero también puede tener funciones. ¿En serio? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a copiar esto, lo voy a cortar, lo voy a pegar aquí adentro. ¿Ok? Y ahora si se fijan, todo el código, hasta ahorita, nuestro código que tiene que ver con el alumno, está contenido adentro de la estructura de alumno. ¿Sí? ¿Qué es lo que no, qué tipo de funciones no pondría yo aquí? Yo no pondría, por ejemplo, una función inicializar grupos o inicializar materias. Supongamos que además de alumno tenemos escuela, facultad, materias, etc. Entonces, cosa de alumnos, cosa de materias con materias. La función como tal tiene un contexto y este contexto es el alumno, entonces vamos a dejarlo adentro del alumno porque hace sentido que esté adentro del alumno. Ahora, bueno, no lo voy a quitar de aquí abajo, lo voy a pegar para tenerlo dos veces. Entonces, ya agregué aquí la función inicializar alumno, pero lo que yo quiero hacer es que estos parámetros, nombre, edad y matrícula, inicialicen no los de mi estructura alumno 1, sino los miembros internos de la estructura alumno. ¿Cómo haría eso? Simplemente haciendo esto. ¿Ok? Como la función está dentro de la estructura, ¿sí? Estas variables, recuerden el término de variables locales y variables globales. Este es un bloque de código, ¿sí? La estructura alumno sigue siendo un bloque de código, por lo tanto, estas variables son variables locales a este bloque de código. Esta función que está aquí tiene acceso a estas variables. ¿Ok? Es por eso que yo puedo hacer este tipo de operaciones. Esta función inicializar alumno recibe de alguna parte parámetros, nombre, edad y matrícula. ¿Y qué es lo que hago? Nombre de mi estructura alumno va a ser inicializado con el parámetro nombre. La edad del estructura alumno es igual a la edad que recibe como parámetro. Perfecto. Una pregunta de las funciones. Sí. ¿Las funciones necesitan tener punto y coma al final de las llaves o no? No, las funciones no. No, ok. ¿Sí? Aquí en este caso, como la función está contenida dentro de la estructura, no es necesario ponerle una especie de... ¿cómo se llama? Prototipo, sí. En este caso, así como lo tenemos en nuestro programa, no es necesario tener un prototipo de la función. Ahorita vamos a ver cuándo sí se necesita. ¿Sí? ¿Qué es lo que había hecho para seleccionar, editar los tres al mismo tiempo? Para editar los tres es Shift, Alt y las flechas. Y ya tú le escribes. Bien, entonces... Sí, de nada. Bien, entonces estos parámetros
van a asignar su valor a los miembros de la estructura alumno. De hecho, algo que no hago, pero he visto bastante, es que en tutoriales o en lecturas de cuando vas aprendiendo C++, a las variables internas a los miembros, perdón, les agregan una M al principio, ¿sí? De un sufijo M que significa member o miembro. De esta forma, cuando tú ubiques alumno 1 punto, vas a ver los M's y vas a ver que son miembros. En este caso, como nada más son 3, bueno, no va a haber tanto problema. Vamos a dejarlo así sin sufijos. Bien, entonces ya tengo la función adentro de mi estructura. ¿Cómo le hago para reemplazar esta función? Esta que ya no va a existir, para usar la que está dentro de la estructura. Alumno, exactamente, llamamos a la estructura alumno 1 punto inicializar alumno, y eso es todo. Y ya. Vamos a correrlo para ver que funcione. Sí, sigue funcionando. Si no me creen... Ah, bueno, otra cosa que no tiene que ver con esto. Hay gente que me ha estado preguntando cosas por Teams. Y creo que hay muchos o varios que no saben debuguear todavía, o no se han dado la oportunidad de revisar cómo debuguear un programa. ¿Sí? Aquí en esta parte, en esta línea de lado, si se fijan, me aparecen los círculos grises. Si yo le doy clic, se habilita un breakpoint o un punto de quiebre. Si yo le pico a la F5 o ejecuto el programa, ¿qué es lo que va a hacer ese breakpoint? Nombre, RAI, matrícula 1, edad 1. Va a detener mi aplicación en ese punto del programa, y yo voy a poder ver los valores que toman las variables que tengo hasta ese punto. ¿Para qué les sirve agregar breakpoints? Bueno, si llegan a tener un problema que el programa les esté tronando, lo que tienen que hacer es, si ustedes ya identificaron que al momento de cargar un nombre con espacios o que están leyendo archivos binarios les está tronando la aplicación, tienen que poner breakpoints, correrlo paso a paso y ver cuál es la línea exacta, porque es una línea, cuál es la línea exacta que está provocando esa excepción y te manda el error. Cuando te manda ese error, pueden pasar varias cosas. Se trona el programa, te muestra una alerta, un mensaje como los que vimos en WinAPI, o aquí te despliega otro código que es el Xstring no sé qué, o algún otro tipo de archivo de código fuente ya específico de una librería. Pero esto es lo que tenemos que hacer: agregar breakpoints, ya sea dándole clic aquí en esta barra lateral o yéndonos a la línea que queremos debuguear y picándole la tecla F9. Con F9 agregamos y quitamos breakpoints. Sí, entonces aquí mi programa está detenido en esta parte. Ya vimos que la edad tiene un 1, matrícula tiene 1 y el nombre tiene RAI. Pero como mi programa está detenido en esta parte, todavía no se ejecuta la función inicializar alumno. Alumno 1, sus miembros tienen vacío, nombre vacío, edad 0, matrícula 0. Ahora, si yo le pico a la tecla F11, lo que hace la tecla F11 es seguir debugueando el programa paso a paso, pero se interna o se va o se brinca a la función inicializar alumno.
F11 para meterse a las funciones y F10 para ir paso por paso. Por ejemplo, aquí ya estoy parado adentro de la función, la línea 18. Si yo paso mi mouse encima del nombre param, ¿qué valor tiene? Ray. Si lo paso por la edad param, ¿qué valor tiene? 1. Si lo paso por matrícula, tiene 1 también. Nombre ahorita tiene vacío, si le pico la tecla F10. Ahora nombre tiene Ray, si le pico la tecla F10. Ahora edad tiene 1. Matrícula tiene 0, pero si le pico F10, ahora tiene 1. F10. Y ahora alumno 1 tiene los valores asignados. Entonces nada más de repaso, agregar breakpoints les va a servir para debuguear el programa. Y listo. Ahora, ya vimos, ya validamos que este código, al menos para inicializar alumno, funciona. Vamos a aislar ese código en su propio archivo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir acá al explorador de soluciones. Vamos a crear un archivo de cabecera. ¿Están grabando, verdad? Sí. Sí, está grabando. A ver. Sí. Ok. Archivo de cabecera, agregar. Nuevo elemento. Y le vamos a agregar un archivo de cabecera. Le vamos a poner alumno.h. Ok. Eso se agrega por default, eso no hay que borrarlo. Y lo que vamos a hacer es copiar todo el código del alumno y lo llevamos para este lado. Obviamente yo me marca error. ¿Por qué quiere que me marque error? No, es porque no hay salida de include string. Exactamente, me marca error el string porque std. Y por falta de using no me sale. Y listo. Bien. Ahora me está marcando error aquí. ¿Por qué? Porque alumno no existe. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que alumno exista? Agregar include alumno.h. Y listo. ¿Sí? Ya aislamos en su propio archivo la lógica que tiene que ver con el alumno. Y esto ya no depende de consola, ¿sí? Esta función que recibe input, que recibe entrada de datos, me sirve para inicializar los miembros internos de mi estructura. Entonces, esta función yo la puedo utilizar, por ejemplo, aquí está el main y con un cout. De hecho, déjenme hacer una pequeña modificación. Voy a quitar esto y voy a poner una función que se llama void capturar desde consola. Capturar alumno desde consola. Esta función, si yo la llamo, ya sabemos que me va a capturar un alumno desde la consola. Imagínense que yo tengo un archivo binario. ¿Cómo le harían para leer la información desde un archivo binario? Bueno, primero hay que agregar fstream. Ok.
Después vamos a abrir el archivo binario, fstream, archivo, archivo.kep, open, que va primero aquí, el nombre del archivo, y después iOS, in, ¿qué más? El abanderado que es toda la Binary, exactamente. Bien, ahí estoy abriendo el archivo. ¿Qué más? If archivo.isOpen. Si no fue abierto, ¿qué es lo que voy a hacer? Cout. No pudo ser abierto. Return. ¿Para qué? ¿Qué haría el return aquí en este caso? ¿Cierra el código? O sea, nomás no muestra un cero. No. Igual un cero. No. Supónganse que aquí yo tengo una función 2, función 1, función 2, función 3. Si mi archivo no fue abierto con éxito, ¿qué es lo que va a pasar? Lo apago. Se imprime este mensaje y un return 0. ¿Para qué sirve el return? Devolver un valor. Devuelve un valor exactamente. La función es tipo int, entonces retorna un 0, pero también Lo apago. termina la función. ¿Sí? En este caso termina el main y se termina nuestro programa completamente. Por lo tanto, la función 1, 2 y 3 ya no te van a ejecutar. Entonces, si mi archivo no pudo ser abierto, mi programa se muere. Básicamente se muere. Si sí pudo ser abierto con éxito, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, puede ser un else, sí. Else. Y ahora sí, aquí hacemos operaciones si el archivo pudo ser abierto. ¿Qué es lo que vamos a hacer si el archivo pudo ser abierto? ¿Cómo leemos una estructura desde un archivo binario? Archivo.read, después char alumno 1 size of alumno. Ok, en este caso funcionaría porque solo tenemos un alumno, pero si fuera un arreglo, ¿qué es lo que hacemos cuando tenemos un arreglo de estructuras? Cuando queremos cargar más de un solo elemento desde un archivo binario, primero creamos un temporal, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que va a hacer este código? Va a leer la información desde el archivo y va a guardar la información ¿en dónde? La variable temporal. Si esto fuera un for, suponiendo que es un for de 10, todo quería guardar temporal y de temporal lo tengo que pasar ¿a dónde? A un supuesto arreglo que yo tendría por ahí. Bueno, ¿a dónde quiero llegar con esto? ¿Cómo inicializo mi alumno? ¿Cómo inicializo mi alumno 1 con el input del archivo de texto binario? Alumno 1 punto inicializar alumno. ¿Qué es lo que le tengo que mandar primero? El nombre. Y ahorita, ¿quién tiene el nombre guardado? Temporal. Temporal punto nombre. Temporal punto edad.
punto matrícula. Y listo. Utilicé el mismo código, pero es una diferente fuente de entrada de datos. En este caso estamos leyendo desde un archivo binario. Cerramos el archivo. Y listo. Bueno. Entonces, ahorita en teoría ya tenemos separado nuestro código de alumno en su propio archivo .h. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear una aplicación de WinAPI. Jesús. ¿Se acuerdan de los pasos? Para crear ventanas. Para cambiar la aplicación de consola WinAPI. Propiedades, ¿qué más? En la parte de sistema, ¿no? En la parte de System. Y Console. le bajamos a Console a Windows. Apply y OK. Ok. Listo. Excelente. Cerramos. Bien. Ahora lo que voy a hacer es agregar el main. Y la librería principal. Windows.h. Ya lo corrí, pero me va a correr la aplicación de consola porque exactamente, aquí le tenemos que decir que yo quiero. Bueno, aquí no. Aquí, clic derecho y establecer como proyecto de arranque. Digamos que ese es el que inicie primero. Exacto, yo quiero arrancar la aplicación de WinAPI. Lo voy a correr. Y si corre, pero se cierra. Vamos a ver si funciona con un pequeño message box. Null. L. Contenido. L. Título. MB. Ok. Y listo. Ya vimos que sí funciona ese código, ya está bien configurada, ya podemos empezar a agregar todo lo demás. ¿Cómo agregamos? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, ya hicimos el código, ya vimos que nuestro programa funciona, ya, este es nuestro primer avance, ya me lo entregaron a mí, ya lo revisamos, ya vimos que sí funciona y somos capaces de capturar un alumno desde consola. Ya aislamos el código de alumno adentro de su propia librería. Ya vimos que esta función es capaz de inicializar al alumno. Ahora quiero hacer eso mismo, pero con WinAPI. En vez de pedirle datos desde la consola, ¿qué es lo que tengo que hacer? Desde la ventana. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tiene que hacer ventanas desde los dos países. Ventana, exactamente. Vamos aquí a la archivo de recursos. Agregamos un recurso. Luego se va a los diálogos y le ponen el diálogo. ¿Dónde está diálogo? Está Diálogo. bajo el curso. New. De ahí se va para Cierren los ojos. Aquí. Bien. Entonces aquí le voy a poner capturar alumno. Ok. Vamos a diseñar nuestra pantalla.
Agregar un texto estático. Y un edit control. Ok. Está más o menos. Control, lo selecciono, control C, control V. Control C, control V. Listo. Nombre. ¿Qué más era? Edad. Matrícula. ¿Cuántas veces le pica al static text para editarlo directamente desde la pestaña? 1. Y cuando yo le pico no me deja. Ah, caray. Ey. Bueno, luego lo checo. Y lo podemos revisar. Sí. Ahí O está. sea, dentro del mismo día de la entrega. Bueno. Clic derecho. Propiedades. Y le vamos a cambiar el ID. Le vamos a poner ID control ID txt nombre. Vamos a seleccionar el otro. Propiedades. Ups. Clic derecho, propiedades. ID TXT, ID txt edad. Clic derecho, propiedades. ID TXT matrícula. ID texto matrícula. Listo. Bien. Ya está diseñada mi pantalla. ¿Cómo le hago para mostrarla en WinAPI? ¿Pero show Windows? Con un show window. ¿Qué más? Bueno, es parte y terminal callbacks. Todo padre. Primero vamos a crear el diálogo. La primera parte es la instancia. La segunda parte es making resource. Y nuestro diálogo se llama ID dialog. Crear alumno. Guardamos los cambios. ¿Qué nos falta agregar aquí? Su punto H, exactamente. ID de crear alumno. El tercer parámetro, ¿cuál es? La ventana padre. Y el último es el callback. El callback que aún no tenemos todavía. Int ptr callback f crear alumno. Bueno, no lo vamos a quebrar. Vamos a ver un ejemplo de los que ya hemos hecho. Ahí está el callback. Ah, sí, tiene razón. Ahí está, ahora sí. Para que se vea.
callback. Ok. Ahí está prototipo. Vamos a implementar la función. ¿Qué nos falta por aquí? En el main. Nos faltan varias cosas. El message loop. Este sí es de cajoncito. Prácticamente no le tienen que hacer nada más que venir, copiar y pegarlo. Pero nos falta hacer el show window. Pero ¿qué es lo que vamos a mostrar? Nos falta definir este diálogo. Crear show window. Salud. Ok, este código ya lo hemos visto. Esta sería la tercera, cuarta vez que lo hemos visto. Aquí está el ejemplo anterior. Si se fijan, es casi igual. Entonces, ese sí, si no se lo aprenden, se lo pueden venir a copiar y pegar sin problema. Sí, la verdad está complicado aprenderse este código y la verdad es que no es lo interesante, no es lo importante, sino más bien poder hacer la conexión con todo lo demás. Vamos a correr a ver si funciona, que muestre nuestro diálogo que ya creamos y sí, ya jala. Ok, ya funciona, ya muestra el diálogo, pero eso no es lo que queremos hacer. Lo que queremos hacer es, ¿qué es lo que hacemos en nuestra aplicación de consola? Capturamos un alumno desde la consola y al final, ¿qué es lo que hacemos? Esto no es. Al final lo mostramos. Capturamos y mostramos. Lo que yo quiero que mi aplicación de WinAPI haga es que una vez que los capture y le pique el botón OK, me despliegue una ventana donde se muestren los datos que yo acabo de capturar. ¿Cómo hago eso? Cuando yo le dé clic a OK, me tiene que desplegar otro diálogo que muestre el nombre, la edad y la matrícula que yo acabo de capturar aquí. Antes de hacer el switch grandote, hay que crear otro diálogo. Para que diga lo que guardó. Clic derecho, agregar, insertar diálogo. Aquí le vamos a poner mostrar alumno. Y vamos a diseñar nuestra pantalla. Edit Control. Ah, no, esto no es. Static, sí. Sí. ¿Se le puede cambiar el idioma visual o se puede reinstalar? Ah, no, sí lo puedes cambiar. Eso lo puedes hacer en Tools, Opciones. Y sí, creo que sí. Aquí. Creo que cuando bajas el instalador, ahí te dice qué idiomas quieres instalarle aparte del que viene con el Visual Studio. Que es claro. Sí. Bien, entonces aquí está un texto. De hecho, lo que voy a hacer es, vamos a abrir el anterior. Voy a seleccionar esto, Control C, Control V y listo.
Sí. Lo quitamos. Ah. Ponemos por aquí, control C, control V. Ah, ¿qué es esto? Bien. No la bugueó, como que el programa la explotó solo. O quién sabe. Acuérdense de que estos static text hay que hacerlos más Más grandes, ¿no? grandes. Por esta razón es la que les digo que hacerlas, o sea, este segundo avance va a estar no tan complicado como el primero, pero tedioso, porque ya, o sea, diseñar las pantallas sí te lleva tu ratito. Y clic derecho, propiedades. De hecho, propiedades, ID, LBL, nombre. Clic a edad, propiedades, ID, LBL, edad. Clic derecho, ID, LBL, matrícula. Listo. Ahora sí, lo que yo quiero hacer, ya tenemos ese diálogo nuevo creado. Para validar que se despliega bien y que se ve bien, lo que vamos a hacer es cuando yo le presiono el botón OK, me tiene que mostrar ese nuevo diálogo. ¿Cómo hago eso? Definimos un callback. Y eso es F. Copiamos el mismo callback. Mostrar alumno. Venimos al callback que ya teníamos aquí. Ponemos otro callback, mostrar alumno. Bien, ya tenemos, creamos una ventana, creamos un diálogo, creamos un callback. Es casi regla que tenemos que seguir. Creamos un diálogo, creamos un callback para que no se les pierda ahí esa relación. Bueno, ¿cómo hacemos para que cuando yo le pique el botón OK en la ventana de crear alumno me despliegue la ventana de mostrar alumno? Ponerla dentro del switch. ¿Qué dice el botón? En el case, exactamente. Vamos aquí. En la crear alumno, declaramos nuestro switch. ¿Cuál era el evento? ¿Se acuerdan? WM command. Break. Y adentro del WM command, otro switch. Con log word. wparam. Y adentro de esto, ID OK. Break. Bien, ¿qué voy a hacer adentro del botón OK? Más bien, crear la ventana. ¿Cómo hago para crear y mostrar la ventana? Dialog, exactamente esto que está aquí. No me lo va a quebrar, lo voy a copiar y pegar. Con cuidado. Sí, ya no es crear alumno, ahora es mostrar. Ya no es crear alumno, ahora es mostrar. Pero no le hemos cambiado el nombre acá. Clic derecho, propiedades. Y aquí ID, mostrar alumno. Guardamos los cambios. Show window, ya no vamos a mostrar ese porque estamos aquí adentro, vamos a mostrar el
mostrar alumno, y el callback que le corresponde a este diálogo es F mostrar alumno. Me estoy yendo rápido porque esto ya lo vimos varias veces. ¿Por qué me está marcando error aquí esta función? Por la instancia. ¿Qué es lo que hay que hacer? Que la instancia hacerla global con el global instance. Hay que declarar una instancia global para poder crear diálogos adentro de otros diálogos. GInstance igual a... Eso también ya lo habíamos visto en otros ejercicios. GInstance. Ok. Mostrar alumno. Vamos a ver si es cierto. Aquí está mi aplicación. Le pico OK y me muestra, ahí está. Entonces, ahorita ya tenemos, este sería el segundo avance. Las pantallas y no hace nada más que navegar. ¿Sí? Navegar. Ahora sí, ¿cómo le hago? ¿Qué es lo que voy a hacer para poder cargar un alumno? ¿Qué es lo que yo hacía en la aplicación de consola dentro del main? Primero mandaba a llamar a la función desde consola, y aquí adentro, ¿qué es lo que tengo? Unas variables locales que me sirven para almacenar temporalmente. ¿Por qué digo temporalmente? ¿Se acuerdan del heap y el stack? ¿Sí? Cuando una vez que termine esta función, estas variables y sus valores dejan de existir. Por lo tanto, son variables temporales, solamente existen adentro de esta función. Las utilizo para guardar los valores que capturo desde consola, y una vez que los capturo, ahora sí, los mando a la función inicializar alumno que está dentro de la estructura alumno para guardar estos valores en la estructura. Ya cuando se pierden estos valores, la estructura ya tiene sus valores guardados. Bueno, ¿cómo le hago para capturar datos desde WinAPI? Bueno, en este caso no, el switch no. El que está en total. Bueno, Exactamente. Cuando yo le pique el OK, tengo que obtener la información de los campos de texto. Y esto lo hacemos utilizando la función getDialogItem. Recibe dos parámetros. El primero es cuál es el diálogo donde se aloja ese componente. En este caso es hDiálogo. ¿Por qué? Porque este primer parámetro del callback es el diálogo que se está ejecutando. El segundo es el ID txt nombre. Y esta función me regresa un handler hNombre. Ok, pero este hNombre no tiene la información del texto, simplemente es una referencia al edit control, es una referencia a este componente. ¿Cómo obtengo el texto de ese componente? Con esta función getWindowText. getWindowText. De hecho, aquí le voy a cambiar
txt nombre. Y el primer parámetro es el handler del componente del cual queremos extraer el nombre. El segundo es la variable wchar, donde vamos a guardar el valor. Aquí le voy a poner nombre de 50. Sería nombre. Y listo, ya estamos obteniendo el texto de un componente, del componente del edit control. Vamos a ver si es cierto. Aquí le voy a poner right, sí, vamos a botar OK. Ya le puse un breakpoint. F10. Nombre ahorita está con basura. Y una vez que se carga, nombre tiene valor de array. Entonces ese código sí funciona y lo que podemos hacer es pero vamos a cambiar por edad y aquí es edad y este otro es matrícula, 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 matrícula. Vamos a ver si es cierto. Vamos a correr el programa. Aquí le voy a poner array, edad 21, 21. Ok. F10, 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 F10. Si nos vamos aquí abajo a la pantalla, al tab de locales, podemos ver las variables locales, esa función. Y por aquí vemos que matrícula tiene este valor, nombre tiene este valor y edad tiene este valor. L31, L1421 en 71, LArray. Entonces, ¿qué hicimos hasta ahorita? Capturar los datos, que es lo mismo que esta función que estamos haciendo aquí. ¿Qué nos falta? Antes de mostrarlos, guardarlos en la estructura. Bien, entonces primero tenemos que crear, bueno, antes de crear hay que decirle include alumno, pero no existe alumno. Entonces control C, control V, alumno punto h. No puede abrir A. Ok, ya está aquí el archivo de cabecera, pero no lo encuentra. Ok, vamos a agregar nuestro propio archivo de cabecera que se llama igual. Se me hace que es un problema con las referencias. No podemos copiarlo así tal cual. Alumno.h. Y ahora sí, venimos a nuestro alumno viejo.
el alumno viejo, control C, control V. Nos traemos nuestro código y listo, ya funciona. Ahora sí, alumno 1. Y aquí abajo, ¿qué hay que hacer? Alumno 1 punto, inicializar alumno. ¿Nombre, edad y matrícula? ¿O el TXT? Nombre, edad, matrícula. ¿Por qué estará marcando error? Por variables. Por el formato, porque en el chat y el otro lo estamos mandando como string, ¿no? Exactamente. Si le picamos F12, seleccionamos cualquier letra de estas. F12, vamos a la función, a la definición de la función. Esta función inicializar alumno está esperando recibir datos tipo, un dato tipo string, otro entero y otro entero. Pero ¿qué le estamos mandando? wchars. Entonces Lo convertimos a chat. Entonces hay que convertirlo a W. Eso hay que convertirlo a string y eso hay que convertirlo a int. Aquí es en donde tomamos parte de otro programa. Aquí es en donde lloramos. Y es donde empezamos a llorar ahora sí. Y si no sale. No, aquí es en donde copiamos el programa de otro. ¿A qué nivel? Exactamente. ¿También se puede hacer eso? Aquí es el punto en donde le robamos el código a otra persona. Esa otra persona soy yo. Me estoy robando el código a mí mismo. Es que esa persona tampoco es de esa persona el código. A la torre. Así funciona la programación también. Sí, así funciona la programación. Lamentablemente es un trabajo colaborativo. Así es. Ok. Así funciona la programación, ¿sí? O creas, o robas, Mientras la cites. o adaptas. Este código de aquí, bueno, de hecho ya va a quedar aquí grabado. Lo pueden utilizar en su código. En realidad no nos interesa saber cómo hacer las conversiones, pero nada más para que quede aquí grabado. Lo que necesitamos hacer es convertirla de wchar a cualquier tipo de dato que nosotros utilicemos en nuestras estructuras. Esta función de aquí es una función tipo string. ¿Qué significa? Que me regresa un string, ¿sí? Una cadena tipo, un dato tipo string. Se llama getTextFromComponent. Si se fijan lo que hace esta función, bueno, más bien primero recibe un componente, un handler de una ventana o un handler de un componente. En este caso puede ser un texto estático, un edit control, puede ser el mismo diálogo, lo que sea. Aquí ya tenemos declarado nuestro wchar-t, la función getWindowText, donde el componente, extraemos el texto del componente que recibimos como parámetro y el texto se va a guardar en esta variable de wchar. Después, para convertirlo a formato tipo string, de wchar a tipo string, primero lo que tenemos que hacer es convertirlo a tipo wstring, y eso es haciendo esta línea de código, ¿sí? wstring, esta variable ws, puede ser wst. Recuerden que ese es un nombre de una variable. wstring ws es igual a wstring y entre paréntesis el dato tipo wchar. Después, una variable tipo string que se llama str, la vamos a inicializar con los datos del wstring. Ahora, esto no me lo estoy sacando de la manga. Si ustedes le ponen en Google convert wchar to string, va a salir exactamente esto. ¿Está bien si copiamos eso? Sí. Sí, está bien.
Sí, esto lo pueden copiar. O robar. Es una diferencia. Es una referencia. Es para fines educativos. Y la inversa, para poder establecer texto en componentes, es esta función. ¿Sí? Tipo void porque no me regresa nada, únicamente lo que hace es establecer texto en componentes. Recibe el componente al cual se le va a establecer un texto y recibe el texto que se le va a establecer. ¿En qué componente y qué texto? Entonces, como recibimos un dato tipo string, lo que hay que hacer es convertir de string a wchar. Pero para hacer eso, primero convertimos de string a wstring. Y luego de wstring se convierte a tipo long pointer constant wide string, o que es lo mismo que wchar. Si se fijan aquí abajo está que todo este show de aquí, lpswstr, es un typedef del wchar. Y el wchar es un typedef del wchar-t. Entonces, una vez que lo convertimos a wchar-t, ahora sí podemos utilizar la función setWindowText para establecer el texto en el componente. Entonces, ahí está la explicación. Si ustedes le ponen, otra vez lo voy a dejar aquí, lo voy a copiar y pegar, convert wchar-t to string. En Google va a aparecer eso. Y convert string to wchar-t. Bien, estas funciones me las voy a llevar. Las voy a copiar al principio de mi programa y las voy a utilizar. Me faltó. ¿Por qué salen esas librerías? Sí, falta agregar unas librerías. Pues sí, el string. Falta usar el using namespace std. Y listo. Ok, entonces sí les recomiendo utilizar estas funciones para que no batallen tanto en establecer y poder obtener texto de componentes. Eso quiere decir que esto que hice aquí ya no me va a servir. Bueno, sí me sirve, pero ya tengo la función que hace eso. Por lo tanto, estas tres líneas que están aquí las voy a reemplazar por string nombre igual get text from component. ¿Cuál componente? Bien, entonces aquí en esta parte estoy extrayendo los tres handlers del nombre, del edit control del nombre, edit control de la edad y del edit control de la matrícula. Aquí en esta parte de abajo lo que voy a hacer para reemplazar el código viejo es crear estos strings y utilizar las funciones que me acabo de traer del código anterior para obtener el nombre, la edad y la matrícula en formato tipo string. Matrícula. Listo. Ahora sí, ya puedo utilizar la función inicializar alumno, pero pues, obviamente edad la tengo que mandar con tipo string, como tipo int, y la matrícula también. ¿Cómo convertimos de string a entero? Vamos a copiar otro código. Convert string to int. No. Int n edad. Hay una función que se llama ASCII to integer. Lo que hace es convertir una cadena a entero. La cadena que vamos a convertir es
edad, pero hay que convertirla a cadena de caracteres, cadena de chars, no tipo de string, sino cadena de chars. El atoy, ASCII to integer, espera como parámetro un arreglo de chars, un const char. Eso significa const char. Hay que hacer lo mismo con la matrícula. N edad, cambiamos el parámetro aquí abajo, cambiamos el parámetro aquí en matrícula y listo. Vamos a ver si es cierto. Voy a quitar el puntero, el breakpoint de ahí. Aquí le voy a poner RAI. Aquí le voy a poner 31 y aquí le voy a poner 14, 21, 27, 1. Ok. Alumno 1 ahora tiene RAI 31 y listo. Entonces me traje el código como tal del archivo .h. No tuve que hacer, bueno, sí tuve que hacer un chorro de cosas para poder convertir. Bueno, sí, o sea, ya es que la verdad sí, hubo que hacer un montón de cosas para extraer la información desde la pantalla de WinAPI, pero es porque WinAPI es engorroso sacar información de los componentes. En consola con un Sein tienes, pero en este caso sí hay que hacer varios pasos para obtener el texto desde un componente. Todo esto que está aquí, esto es la versión de WinAPI de la función que hicimos acá. ¿Sí? Entonces, no alteramos el código del backend de alumno. Solamente hay que saber cómo pedirle información a WinAPI. De hecho. Ya sé qué es lo que voy a hacer. Ok. Denme un poco de chance de aquí. Handler. HDiálogo. Componente. Int. ID. Ok, lo que estoy haciendo ahorita, si se fijan, para poder capturar el nombre o el texto desde un componente, a través de la función que ya creé, es primero obtener el handler aquí y después crear una variable tipo string y mandar a llamar la función. Pero la acabo de modificar para hacerlo en un solo paso. Ahora lo que vamos a hacer simplemente es en vez de hacer todo eso, string nombre es igual a la función, le vamos a mandar el handler del diálogo y le vamos a mandar el ID del texto. Diálogo. Nombre. Edad. Y matrícula. Voy a quitar esto de aquí, voy a quitar esto de aquí y este código de abajo ya no sirve. Entonces,
Otra vez, ¿qué es lo que estoy haciendo? Esta función de getTextFromComponent recibe dos parámetros. El primero es el diálogo, donde está el componente, y el segundo es el ID del componente. En este caso puede ser el txt nombre, txt matrícula, txt edad. Y es todo lo que tiene que hacer, mandar a llamar a esta función con esos parámetros para que le regrese el texto en tipo string. ¿Sí? Ya nos ahorramos como 5 o 6 líneas de código por cada vez que queramos acceder al texto de un componente. Está bien. Cualquier línea vale. Me falta hacer una cosa. Me falta que cuando le dé clic al OK me muestre la información. Esa era del switch grandote. Aquí. ¿Cómo va a hacer eso? Con el switch. Con un switch grandote. Switch, mensaje, case. ¿Cuál case sería? No, en este caso es init dialog, porque cuando se inicialice el diálogo yo quiero mostrar esa información. La información de... No. Bueno, con esta información obtenemos texto de un componente, pero lo que queremos hacer es establecer texto en un componente en específico. Ahora vamos a utilizar esta función. ¿Ok? Y para eso me voy a regresar aquí para revisar cuáles eran los IDs. IDs, LBL, nombre, ID, LBL, edad y ID, LBL, matrícula. Entonces, ya lo único que me resta por hacer es set text to component. Le mandamos el handler del componente. No, hay que hacerlo más sencillo. Handler del componente. Esta función me va a aceptar el diálogo y el ID del componente. Y este handler es el que se va a establecer. Ok. La función para establecer... Obtener texto de componente. R. Voy a renombrar las funciones. Sí, la función establecer texto en componente recibe el diálogo de dónde está el componente, cuál es el ID del componente. En este caso puede ser ID LBL nombre, ID LBL matrícula, ID LBL edad y cuál es el texto que queremos poner. Y listo, usamos esta función, nos evitamos hacer todo esto un montón de veces. Ahora sí, set text from component, no. Establecer texto. Establecer texto en componente. El primer es el diálogo. El segundo es el ID. ID LBL nombre.
y alumno1.nombre. Ah, sí, tiene razón. Diálogo. Vamos a ver si es cierto. Como solamente estoy mostrando el nombre, lo que ponga aquí no importa. 35. Listo. Bien, entonces, recapitulando, lo que hay que hacer, o lo que les sugeriría hacer, digo, no es que lo tengan que hacer sí o sí, pero creo que hacer esto de copiar el punto H y pegarlo en otro lado les va a servir más que estar metiendo código aquí en las directamente sobre los switch de WinAPI, sobre los switch de los callback. Si nosotros no tuviéramos ese archivo .h, lo que tendríamos que hacer aquí es declarar la estructura de alumno. Bueno, ahorita nada más tenemos la estructura y la función. No hay tanto problema, pero ustedes tienen que usuario, tienen promociones, tienen ofertas, tienen clientes. Son 4 estructuras y cada una de ellas tiene agregar cliente, dar de baja cliente, listar clientes, buscar clientes, eliminar clientes, alta, baja, cambio por cada una de las 4. Entonces, la sugerencia es traten de separar ese código, dejarlo aislado. El código necesario, por ejemplo, el código necesario solamente en la estructura o en su propio archivo .h, que no tenga nada que ver con consola, para que lo puedan copiar y pegar así tal cual a su aplicación de WinAPI y utilizar esas funciones así como hemos hecho aquí. De otra forma, bueno, pues simplemente lo que va a pasar es que van a tener pues que lidiar con cómo mezclar el código que ya tienen con lo nuevo que estamos haciendo de WinAPI, con lo nuevo que están haciendo de WinAPI. Otro ejemplo. Ah, ya sé, no. Disculpa, profe, ¿y para mostrar el de la matrícula sería lo mismo o tenemos que cambiar cosas? Para mostrar el nombre y la matrícula. Ah, ok, sí. La de la matrícula. Para mostrar lo demás, pues hay que mandar a llamar a esta función. Y aquí cambiarle el Claro. LBL matrícula. Matrícula y matrícula. A ver, aquí hay un detalle. Matrícula de tipo int y esta función espera un tipo string. Para convertir de cualquier tipo de dato a string, hay que utilizar esta función. ToString. Tu_string. Y aquí vamos a poner la edad. Y ahora sí. Aquí le ponemos Ray. Cambiamos la edad y la matrícula. Ok. Y listo. Entonces, súper sugerencia. Esta sí está permitida. Utilicen estas funciones. Esta les va a ahorrar bastante
código que tienen que hacer porque, o sea, en consola nada más era couts y cins, pero nada más para capturar los datos de un solo cliente, por ejemplo, tendrían que hacer esto, tendrían que tener unas 20, 25, 30 líneas de código, pero ahora ya podrían usar nada más 5 líneas de código, solamente mandando llamar a esta función, obtener texto de componente y establecer texto en componente. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta de clases pasadas del proyecto? Esto ya es del tercer parcial. Sí, esto ya es del tercer parcial. Perdón, de la entrega final. Esto no tiene nada que ver ya con lo que tienen que hacer para el avance dentro de 2 semanas. Entonces, sugerencia, cuando ya esté arriba el video de esta clase, revísenla 1, 2, 3 veces, porque esto es la clave para poder bajar información desde texto de WinAPI y poder planchar información en los campos de texto de WinAPI. Lo demás que faltaría aparte de esto es Listbox, utilizar Listbox y cargar imágenes, pero eso ya está más sencillo. Y además esas funciones nada más se van a utilizar en unas pantallas en particular, no en todas. Esto sí lo van a ocupar en todas o en la gran mayoría de las pantallas. Poder obtener información, por ejemplo, cuando inicie sesión, tienen que obtener el texto del campo de usuario, obtener el texto del campo de la contraseña. Cuando cargan un cliente, tienen que obtener el texto del del componente de nombre, tienen que obtener el texto del componente del apellido, del teléfono, del email, no me acuerdo qué más tiene de como datos. Entonces se fijan en esas pantallas y ahora cuando van a mostrar la información tienen que establecer el texto en el componente del texto estático del nombre, el texto estático del nombre del cliente, texto estático del administrador. Entonces estas van a ser más utilizadas. Entonces sí revisen esto, échenle un ojo cuando ya esté arriba y ya las dudas que vayan saliendo de ahí las podemos ir revisando, pero sí es importante entender por lo pronto este pequeño ejercicio. ¿Sí? La grabación, como cuánto podríamos esperar que ya esté. Mira, pues si nadie tiene más dudas, podemos dejar aquí la clase. Ya la voy a llegar temprano a la clase, ya la puedo subir ahorita. No pesa tanto. De hecho, déjame detengo la aplicación. Stop.